Bien, pues seguimos viendo propiedades que tienen las integrales, sobre todo aplicaciones que tienen las integrales. Hemos visto cómo se calculaba, gracias a las integrales, el área entre una función y el eje horizontal, el eje X, el eje de abscisas. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se calcula el área entre dos funciones. Para eso empezamos ya yéndonos a GeoGebra. He dibujado aquí dos funciones un poco cualesquiera, una función en rojo y una función en azul, ¿vale? Lo que pone aquí no le hagáis mucho caso, esto es lo que voy a utilizar yo para activar y desactivar, pero lo importante es lo que quiero que veáis aquí, que es el dibujo que vamos a ir representando. Entonces, yo en este caso quiero calcular el área que queda entre una función y otra, o sea, esta zona de aquí dentro que se ve en verde, ¿vale? Quiero calcular este área. ¿Qué aplicación, qué utilidad tiene calcular el área entre dos funciones? Pues infinitas. Para empezar, puede que estas dos funciones correspondan a parámetros, correspondan a cualquier comportamiento, correspondan a algo físico, y yo lo que quiero es calcular las diferencias que me quedan entre una y otra. O puede que quiera calcular el área de cualquier figura, es decir, conocemos el área de muchas figuras, pues cualquier otra figura, por extraña que sea, siempre y cuando sus bordes correspondan a funciones, pues yo ya puedo, vamos a aprender cómo podríamos calcular este área, ¿vale? Entonces, a ver si me sirve esta explicación. Hasta ahora yo lo que sé es calcular el área entre una función y el eje horizontal, que es lo que sería este área en azul. Esto, ¿vale? En este caso he decidido calcular el área entre este punto y esto, que claro, serían los puntos donde se están cortando estas dos funciones, los puntos de corte. Si yo hago la integral de la función azul, sé que me va a quedar como resultado el área que hay entre la función y el eje horizontal, ¿vale? Todo esto que se ha puesto azul. Si yo lo que hago es calcular el área de la función roja, o sea, perdón, calcular la integral de la función roja, lo que me va a quedar es el área que hay entre la función en rojo y el eje de abscisas, el eje horizontal. O sea, esto. ¿Os dais cuenta? Antes había hecho un área que venía por aquí arriba y ahora la que viene por aquí abajo. Bueno, pues si resto estas dos áreas, o sea, si calculo el área en azul y le resto el área en rojo, pues como os podréis dar cuenta, toda la parte que sobra en esa resta corresponde al área entre las dos funciones. O sea que para calcular el área entre dos funciones y ya para calcular cualquier área de cualquier figura que se os ocurra, siempre y cuando podamos modelizarla con una función, pues podemos saber ya el área, incluida la circunferencia e incluidas todas las figuras que ya conocemos, ¿vale? Pues entre el primer punto de corte y el segundo, y si tiene más puntos de corte, pues lo mismo, hago la integral de la función que va por arriba menos la integral de la función que va por abajo y me saldrá pues esta zona que va entre medias. De modo que poniendo un poco en limpio todo esto que estamos explicando, cuando yo quiera calcular el área de cualquier figura, ya por extraña que parezca, siempre que pueda localizar la función que va por el lado de arriba y la función que va por el lado de abajo, lo que he llamado aquí f y g, pues lo que hago es restar, o sea, la integral de la función que va por encima, la integral de la función superior, que sería el área entre la función y el eje x, donde quiera que esté el eje x, menos le resto la integral de la función que va por abajo. Y entonces lo que me va a quedar de lo que sobra por arriba menos lo abajo, pues es ese área que estoy buscando. Y entonces, cosas importantes que hay que tener en cuenta con estos ejercicios, que para calcular el área encerrada entre dos funciones, se calcula la integral de las dos funciones y se resta. Es decir, yo debería hacer el área igual a la integral de f menos la integral de g, tal y como hemos visto, ¿vale? El área de la función de arriba menos el área de la función de abajo. Pero conocemos las propiedades de las integrales y sabemos que el área de f menos el área de g es lo mismo que el área de f menos g, o sea, lo que puedo hacer es una sola integral en la que resto las funciones. Por lo tanto, esta frase que he puesto aquí, que dice que se calcula la integral de las funciones y se resta, la voy a mejorar. Se calcula la integral de la resta de las funciones. Y así solo calculo una integral en la que se restan las dos funciones, ¿vale? Luego, primer paso, primera condición superada y bastante fácil. Ahora mirad, los extremos de la integral son las abscisas de los puntos de corte de las funciones. A ver, esta frase es muy clara, no nos liemos, que ya lo habéis entendido realmente. Dice que los extremos, el comienzo y el final de la integral, son los puntos de corte de las funciones, las abscisas, o sea, la coordenada x. Quiero decir que si yo tengo aquí estas dos funciones, los puntos de corte donde se están cortando son estos dos puntos. Y entonces yo me fijo en la coordenada x del primer punto, que llamo aquí x sub 1, por ejemplo, y la coordenada x del segundo punto. Estos son las abscisas, ¿vale? La proyección sobre el eje
x sobre el eje horizontal. Y entonces estos dos valores, x1 y x2, serán los extremos de la integral. Me da igual la altura de los puntos, lo que me interesa es la coordenada x de los puntos. Por lo tanto, mejorando ya la definición de antes, el área es igual a la integral entre x1 y x2 de la resta de las dos funciones, ¿vale? La integral entre el primer punto de corte y el segundo punto de corte. Ahora bien, para calcular los cortes entre dos funciones, se iguala una función a otra y se resuelve. No hace falta que dibujemos las funciones y nos fijemos dónde se cortan, ¿vale? Si tú haces una función igual a otra, o sea, la función f la escribes igual a la función g y vas resolviendo, y además no va a ser tan difícil resolver esto, ya veréis que es muy sencillo. Colocas una función, la igualas a la otra y ya pues vas manejando las x, las variables, lo que sea, lo vas manejando hasta que resuelvas esa ecuación. Pues las soluciones de esa ecuación van a ser los puntos de corte y solo me hace falta resolver la x, por así decirlo, ¿vale? Resuelvo la x y me dará pues esos x1 y x2 que son los extremos de la integral. Más detalles. Se resta la función superior menos la función inferior, la de arriba menos la de abajo, como ya hemos comprendido. Es decir, si tengo este ejemplo y la función en azul, en este caso, pues es la f y la de abajo es la g, la roja, pues se restaría f menos g. O sea, para calcular este área en verde, pues el área es la integral entre x1 y x2 de f menos g de la de arriba menos la de abajo, ¿vale? Si estoy haciendo, claro, esto me exige que sepa un poquito pues de las funciones, la forma que tienen, algunas características, o sea, como ya he dicho varias veces, cuando llegamos a las integrales es que tenemos que saber ya muchas cosas de matemáticas y de análisis matemático, de la parte de funciones. Ahora, si la función f resulta que es la de abajo, es la que he puesto aquí en rojo, y la g es la de arriba, entonces no hago f menos g, tengo que hacer la función superior menos la inferior. En este caso, para calcular el área, hago la integral de g menos f, ¿vale? O sea que el área es la función de arriba menos la función de abajo, pero con una buena noticia que os digo a continuación. Si nos equivocamos al valorar qué función es la superior y cuál es la inferior, vamos a obtener el mismo resultado, pero en negativo. O sea, si la integral de f menos g da 13, pues la integral de g menos f va a dar menos 13. Entonces, si lo hago y os dan menos 13, dices, ah, bueno, me he equivocado. Pero no pasa nada, si ya has hecho la integral, ya has hecho el ejercicio, pones 13 y ya está. Por eso, en muchos libros os vais a encontrar que va a decir que el área es el valor absoluto de la integral de la resta de las funciones, ¿vale? A ver, deberíamos saber qué función va por arriba y cuál va por abajo, pero si no lo sabemos, restáis una menos otra y lo que salga. ¿Que te sale positivo? Pues habéis tenido suerte. ¿Que te sale negativo? Pues le quitas el negativo y lo pones en positivo, porque la integral y el resultado os va a salir el mismo valor, ¿vale? Y por último, un detalle muy fácil que dice que al utilizar este procedimiento da igual si las funciones son positivas o negativas. Esto es muy importante y es una grandísima ventaja con respecto a lo que veíamos antes de las integrales entre una función y el eje x. Es decir, si yo quiero calcular el área entre dos funciones, como estoy viendo aquí, por ejemplo, el área entre esta función roja y esta función azul, me da igual que las dos funciones sean positivas y estén arriba, o que las dos sean negativas y estén abajo, o que en algún trozo la función azul sea positiva, luego es negativa, la roja empieza siendo positiva. Me da igual, no tengo que hacer como los ejercicios anteriores que calculaba el punto de corte cuando la función... Me da igual, restáis la función de arriba menos la función de abajo y os sale. Porque si son positivas, la resta estupendo. Si son negativas, la resta os va a dar el mismo resultado, aunque tendría resultado negativo, pero os da igual, como os digo, vosotros calculáis el valor absoluto, ¿vale? Y entonces lo bueno que tiene esto es que no hay que saber si la función está por arriba, por debajo del eje x, nada. Calculas el área, o sea, la integral de la función de arriba menos la función de abajo y hasta lo que te salga es el resultado. No me tengo que preocupar si la función es positiva o negativa. Y con este último detalle, pues ya pongo lo que sería la fórmula de lo que estamos viendo en este vídeo, ¿vale? Que el área entre dos funciones tiene estas peculiaridades, es la integral de la resta de las funciones, los extremos son los puntos de corte, para hallar los puntos de corte igualo una función a otra y resuelvo la x, se resta la función de arriba menos la de abajo, pero si lo hago al revés tampoco pasa nada, y que además no me tengo que preocupar de si las funciones son positivas o negativas. Resto la función de arriba menos la de abajo y lo que me dé es el área entre dos funciones. Vamos ahora en los siguientes vídeos a ver ejercicios y lo comprenderemos mejor.